Ahí estaba esperando a que entren más, porque en el grupo hay algo de 100 personas, ¿no? Hay aquí 59, espérense, voy a ver. Estadística, aquí. Estadística. Miren, participantes son 119. No están ni la mitad. Participantes 119. Permitir. Admitir. Bueno, esta clase no voy a tomar lista, pero tampoco me voy a dar el trabajo de tomar lista. Lo que voy a hacer es que automáticamente grabe la lista este sistema, y porque voy a considerar la lista para la entrada a los exámenes. Y si permitir notificaciones o estadística 1, no sé de cómo se llamará en su materia, ¿ya? Esta materia es multigrupo, es para el grupo MA 237 de química y para el grupo MA 370 de ambiental, ¿ya? ¿Qué vamos a ver durante todo el semestre? Está en esta agenda. Entonces, más o menos, les voy a explicar qué vamos a ver. El día de hoy va a ser para discutir las cosas que vamos a ver durante todo el semestre, cómo vamos a evaluar, etcétera, ¿ya? Aquí borraré la cámara, ya. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver durante el semestre? La materia de estadística aplicada es una materia que pertenece al área de la matemática, específicamente ¿a quién? A la matemática aplicada, ¿ya? Entonces, esta materia está organizada en diferentes unidades. Aquí tengo una unidad 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la unidad número 7, ¿ya? Está organizada en 7 unidades. ¿Qué vamos a ver en la unidad número 1? En la unidad número 1 está la introducción a la estadística, es decir, toda la teoría básica que se requiere para avanzar la materia de estadística. Específicamente, ¿qué vamos a ver? Definiciones de lo que es estadística. Definición de algunos conceptos relacionados con estadística, como por ejemplo, lo que es población, lo que es muestra, que es un censo, que es muestreo, que es un parámetro, que es un estadístico, y así cualquier otro punto más. También vamos a ver cómo se define la estadística y cómo se clasifica esta. La estadística se clasifica en 3 grandes campos. Uno es la estadística descriptiva, que prácticamente es el 60% de la materia, más o menos. Otro es la estadística inferencial. Y por último, hay otra parte de la estadística que se ha encargado de desarrollar modelos, técnicas para la toma de decisiones. Por eso esta tercera parte de la estadística se llama la toma de decisiones. En esta introducción también vamos a ver lo que se conoce con el nombre de variable. ¿Qué es una variable? ¿Cómo se clasifican las variables? Y también va a ver cuáles son las fases para una investigación estadística. ¿De acuerdo? Eso sería en la unidad número 1. Pasamos a la unidad número 2. En la unidad número 2 ya entramos a ver el tema de organización de datos y representación gráfica. Aquí, digamos, ya empezamos con la parte práctica. Todo lo anterior era solamente una introducción a ciertos conceptos y clasificaciones de la estadística. Después, en lo que es organización
Vamos a aprender a la organización de datos, a organizar los datos que se recogen, ya sea a través de una muestra o a través de un censo. Nosotros recogemos datos, recogemos variables. ¿De dónde? De la población o de la muestra. ¿Y qué hacemos con estos datos? En primer lugar, estos datos, estas variables, tenemos que organizar en tablas de distribución de frecuencia. Entonces, la organización de los datos va a depender de qué tipo de variable tengo. Si la variable es discreta, aprenderemos a organizar los datos discretos en tablas de distribución de frecuencia. Si la variable es continua, aprenderemos a organizar los datos continuos en tablas de distribución de frecuencia. Luego tenemos la representación gráfica. Una vez hayamos aprendido a organizar los datos en tablas de distribución de frecuencia, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a representar gráficamente. Dependiendo de la naturaleza del dato, es que se tienen con diferentes tipos de gráfica, ¿ya? Hay algunos datos que se pueden representar gráficamente con pictogramas, otros con histogramas, otros con polígonos, o sea, depende de la naturaleza del dato. Para cada dato habrá una representación gráfica que más se identifique con ella, entonces esa utilizaremos. Vamos a ver también por qué es importante la representación gráfica, por qué es importante la organización de datos. Y ahí vamos a desarrollar los diferentes tipos de representaciones gráficas y la lectura de la información que me proporciona esa representación gráfica, ¿de acuerdo? Entonces acá en la unidad 2 simplemente ya suponemos que tenemos los datos. ¿Qué hacemos con esos datos? Organizaré en tablas de distribución de frecuencia. También con esa información se puede representar y ahí vamos a ver todos los tipos de representaciones gráficas. Ahora vamos a ver la unidad número 3. En la unidad número 3 ya vamos a ver lo que es la introducción a las medidas descriptivas. Una introducción. Aquí, la unidad número 3 en realidad ¿qué es lo que se ven? Las medidas descriptivas. Medidas descriptivas. ¿Qué es una medida descriptiva? Es una medida que describe, es un valor, ya digamos así, que describe la característica de un conjunto de datos. Describe una de sus tantas características. Por ejemplo, un estudiante, ¿qué características tiene? Bueno, un estudiante tiene la característica edad, tiene la característica estatura, la característica peso, la característica de qué carrera está estudiando, la característica tipo de sangre, característica número de registro, número de hermanos, lugar de donde proviene, si es de aquí de la ciudad o es de afuera, si ya estoy en un colegio particular o en un colegio nacional, y así sucesivamente. Esas son las características, ¿sí? Las variables. Y esas variables, ¿y qué es una medida descriptiva? Es un valor que resume la característica de un conjunto de datos. Entonces me describe ya su característica. Entre las medidas descriptivas vamos a definir qué es una medida descriptiva, vamos a definir qué es un estadígrafo, un parámetro, y vamos a desarrollar en esta unidad, que esta es una de las unidades más largas, la unidad 3, vamos a desarrollar las medidas descriptivas. ¿Cuáles? Aquí. La primera medida, la medida de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central tengo la media,
la moda, la mediana, la media global, la media ponderada, la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, etc. Entonces vamos a ver todas las medidas de tendencia central, es decir, todos los valores promedios o los valores representativos de un conjunto de datos. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la edad de ustedes es una variable. Y entre ustedes hay personas que tienen diferentes edades. Por ejemplo, algunos tienen 20 años, otros 21, 22, otros 19, otros 25, otros quizás hasta 30 años. ¿Y qué es la medida de tendencia central? Es un valor que me describe la edad de todo el grupo. Yo saco la edad promedio de todo el grupo y esa sería la medida de tendencia central. Con un solo valor represento la característica edad de todo el grupo. Por ejemplo, la edad promedio de este grupo podría ser 22 años. Entonces, en promedio, todo el grupo de estadística tiene 22 años. Esa sería la edad promedio. Bien, esa sería su medida de tendencia central. Otras medidas descriptivas son la medida de posición, la medida de dispersión, la medida de asimetría y la medida de kurtosis. La medida de posición me indica qué posición ocupa determinado valor. Ocupa la primera, segunda, la cuarta posición, etc. La medida, en otras palabras, la medida de posición me dice qué posición ocupa un determinado valor. Entre estas medidas tenemos cuantiles, deciles y percentiles. Cuantiles, para que se vayan familiarizando, divide el conjunto de datos en cuánto? En 4 partes. Los deciles divide el conjunto de datos en cuánto? En 10 partes. Los percentiles divide el conjunto de datos en cuánto? Percentiles, en 100 partes. ¿Ya? Entonces, ajá, aquí me faltan, vamos a darle más campito. Esas son las medidas de posición. Luego tengo las medidas de dispersión. La medida de dispersión mide cómo están los datos, si los datos están muy concentrados o los datos están muy dispersos. ¿Cómo son los datos comparados unos con otros? ¿Son semejantes o son muy diferentes? ¿Ya? Por ejemplo, tomo una calificación, tomo un examen y si todos los estudiantes se sacan entre 40 y 60, ¿qué voy a decir? Que los datos tienen una dispersión baja. Pero si entre las calificaciones hay gente que se saca 0, 20, otros 100, 80, 70, entonces la calificación está totalmente dispersa. Me habla sobre la dispersión de los datos. Los datos están concentrados o dispersos. Luego tenemos las medidas de asimetría. La medida de asimetría mide el grado de deformación de una distribución a lo largo del eje horizontal. Y según esto podemos tener una asimetría positiva, una asimetría negativa, o podemos tener una distribución que no es ni positiva ni negativa, sino que es simétrica. Y por último, otra medida que vamos a ver es la medida de kurtosis. ¿Qué mide la medida de kurtosis? Lo que mide es el grado de deformación de una distribución a lo largo del eje vertical, a lo largo del eje vertical. Mide, en otras palabras, el grado de apuntamiento de la distribución. Hasta ahí terminaríamos con las medidas descriptivas. Bien, medida descriptiva. Hasta este tema, todo esto que está con amarillo suavito, más oscuro y más intenso, corresponde al primer examen parcial. Que lo tomaría, aquí tengo que actualizar el primer examen parcial. Puede ser un jueves, puede ser un viernes o un martes. Pero veamos. A ver.
el examen parcial, ¿no? ¿Qué fecha podría ser? Por lo menos tenemos que pasar 3 semanas. Ahorita que ya estamos, es marzo, ¿verdad? 3 semanas, 4 semanas. Junio. Bien, el examen sería el 3 de mayo. El 3 de mayo, ¿sí? Porque es hartito, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner primer examen. Ya, primer examen. Examen parcial. Parcial, este es martes 4 de mayo. Ya. Es primer examen parcial, martes 4 de mayo. ¿De acuerdo? Ese es el primer examen. ¿Qué? ¿Perdón? Ay, ingeniero. ¿No le escucho? El 3 de mayo. A 3 de mayo, martes, ya, ay, no sé qué estoy viendo ya, 3 de mayo. Pero ese va a ser el primer examen, ¿ya? 3 de mayo. Creo que mejor es así nomás. Primer, examen voy a poner. Primer, aquí sería examen. Martes 3 de mayo. Eso. Ya, así de grande, ¿ya? Martes 3 de mayo. Y, ya, bueno, el porcentaje ya veremos. 30%, no, 30% esto. Todo esto por lo menos hasta aquí es el 50%. 25% más o menos. Bien. Terminado el primer examen parcial, entraríamos a ver con lo que es la distribución bidimensional. Estos 3 temas, distribución bidimensional, regresión y correlación y probabilidad, sería para el segundo examen. 2 exámenes, voy a poner aquí. Segundo. Ay, Dios mío, me he resfriado y mi garganta me molesta. Segundo examen. Bien, el 3 de mayo, jueves, ¿no? Mayo. Un ratito. Martes, mayo. Para el segundo, distribución bidimensional. A ver, 1, 2, 3, 4. Ya. El examen sería el martes 7 de junio. Yo creo que en junio acabamos, ¿no? ¿Martes 7 o jueves 9? Jueves, ingeniero. Jueves 9, sí, pero no vamos a cambiar, vamos a tratar de cumplir, ¿ya? Segundo examen, jueves, aquí voy a poner, jueves, no encuentras opcional, es cuando de una persona, material o cosa, analizamos al mismo tiempo, ¿qué cosa? Dos características. Entonces ya tengo una distribución bidimensional. Puede ser su peso y estatura, puede ser la cantidad demandada versus el precio, y así sucesivamente. 2 características, la temperatura versus su densidad, y así. Entonces vamos a ver qué es una variable bidimensional, vamos a aprender a organizar los datos bidimensionales, vamos a ver lo que es la distribución marginal, distribución condicionada, calcular algunas medidas descriptivas como ser la media, desviación estándar, covarianza, y vamos a aplicar o organizar datos y calcular e interpretar. Luego de eso vamos a pasar a lo que es regresión y correlación. La regresión y correlación es una parte de la estadística que se ha encargado de proporcionar un conjunto de métodos y técnicas que me permiten determinar la relación funcional que hay entre 2 variables.
relación funcional. A eso se llama regresión. Me permite determinar una ecuación, ¿ya?, que relacione las dos variables. Y luego, dentro de esto vamos a ver regresión lineal, regresión logarítmica, exponencial, etc. Todo lo vamos a hacer en computadora. Luego, la correlación también es una parte de la estadística que lo que se ha encargado es proporcionarme un método para determinar cuál es la relación que hay entre las dos variables. Si la relación es fuerte, si la relación es débil, si la relación es intensa, etc. ¿Cómo es la relación entre dos variables? Bien, y allí hacemos ejercicios de aplicación e interpretación. Con esto terminamos la parte de, digamos, descriptiva y luego ya entraríamos a la unidad número 6, que es probabilidad. ¿Sí? En probabilidad vamos a ver definición de probabilidad. Vamos a dar algunos conceptos y definiciones relacionados con probabilidad, como sé lo que es un experimento, cómo se clasifican los experimentos, qué es espacio muestral, qué es evento, cómo se clasifican los eventos o qué tipos de eventos hay. Vamos a hacer algunos ejercicios de reconocer todo esto y luego entraremos a ver cuáles son las reglas, ¿no? Los conceptos de probabilidad todavía vendrían aquí, algunos conceptos y definición de probabilidad, y luego veríamos cuáles son las reglas para calcular la probabilidad. Aquí vamos a ver la regla de la adición y la regla de la multiplicación. Y también vamos a aprender a reconocer lo que es una probabilidad simple, lo que es una probabilidad condicionada. Vamos a ver la probabilidad total y el teorema de Bayes. Todo eso es lo que corresponde al tema de probabilidad. Entonces, concluido todo este tema, todo este tema de aquí, tendríamos, ¿qué cosa? El segundo examen. El segundo examen está constituido por todo esto. Aproximadamente sería el 35 al 40% de la materia, ¿ya? Y seguido de eso, ya avanzamos en este último tema, variable aleatoria y modelos probabilísticos, variable aleatoria y modelos probabilísticos. ¿Para qué avanzamos la variable aleatoria? Variable aleatoria y modelos probabilísticos. Avanzamos la variable aleatoria en realidad para conocer el concepto de variable aleatoria, ver cómo se clasifica la variable aleatoria y sobre todo para poder ver los modelos probabilísticos, porque los modelos probabilísticos se han desarrollado para las variables aleatorias. Entonces vamos a ver los modelos probabilísticos que se han desarrollado para variable aleatoria discreta y para variable aleatoria continua. ¿Está bien? Eso sería la materia. Aquí tengo la materia y con eso acabaríamos. Ahora, toda participación va a tener puntos y esos puntos son adicionales. Voy a ir sumando toda participación, anotando el nombre. Cada participación será 1 punto, 2 puntos, depende de su participación. Y durante todo el semestre todo eso se suma y es puntos que voy a adicionar a sus exámenes, al examen parcial. Bien, ¿cuánto vale la ponderación del examen parcial? Ah, esta era ponderación. Bueno, esto es avance. Este es avance. Avance fue este, ¿eh? Este es el avance, 50%. Ahora, la ponderación del primer parcial. Aquí estará recién la ponderación. ¿Cuánto va a valer el primer parcial? Fíjense, aquí voy a poner, hay un primer examen parcial, hay un segundo
examen parcial, hay un examen final. Ya, prácticos, examen práctico no voy a tomar, solamente van a haber exámenes parciales y examen final. Ojo, los exámenes van a ser presenciales. Como son muchos, son más de 100, yo creo que el grupo lo voy a dividir en 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a valer el examen? El examen, no sé, lo que yo propongo es que valga hasta el 25%, 25% y este sería el 50%. O también puede ser 30%, 30% y 40%. A ver, si le doy algo a la práctica, es difícil corregir y son tantos para corregir. Prefiero que toda participación la registre yo. ¿Qué es la participación? Los que participan activamente en clase, en la solución de un problema, respondiendo a alguna pregunta. Entonces, eso va a ser, yo creo que, ¿ya? Entonces, esto sería, ¿cómo sería la ponderación? ¿Qué dicen ustedes? Está bien 30 y 40. ¿Qué dice? Está bien 30, 30 y 40, ingeniera. Ya, ¿qué dice el resto? Y aquí hay una opinión a favor de esto. Está bien, ingeniero. Está bien. Está bien. 25, 25, 50. Sí, está bien, ingeniero. Bien, a ver, entonces me voy a quedar con esta de aquí. 30, 30 y 40. Bien, aquí. Ojo, el examen es presencial. Todo esto de aquí sería el primer parcial. ¿Sí? Todo esto viene a ser, en ponderación, sería el 30%. ¿Ya? Este otro parcial, la ponderación, ¿cuánto va a valer el segundo examen? También el 30%. Y por último, el examen final. El examen final no quiere decir que es solo de esto, ¿no? La ponderación del examen final, aquí, es de todo. El examen es de todo. Ojo. Examen final, aquí voy a poner, es de todo. Vayan a pensar que solo son los modelos y variables aleatorias. Este examen final va a ser el 40%. Bien así. Entonces, esta es una manera de que se vayan asegurando en el primer parcial. Traten, vayan asegurando la aprobación de la materia, porque para eso están, ¿no? Ustedes se han inscrito a esta materia porque quieren aprender y también aprobar la materia para seguir adelante, para seguir con el otro reto, la otra materia, hasta terminar su carrera. Nadie se ha inscrito aquí para abandonar o perderla, ¿verdad? Entonces hay que hacer el esfuerzo necesario para conseguir nuestro objetivo. Si se han inscrito es porque esta es una de sus metas. Y en la vida, si uno quiere conseguir, hay que dedicarse. Nada cae del cielo. Uno tiene que dedicarse, darle atención, ¿ya? No hemos nacido caminando o corriendo. Hemos aprendido a caminar, como primero gateando, ¿sí? Y después cayéndonos, dando los primeros pasos y cayéndonos. Recién empezamos a caminar y luego le echamos la carrera. Y después, por último, aprendimos a bailar también, depende. Hay varios tipos de baile, ¿no? Y para eso hemos tenido que
practicar. ¿Ya? Entonces, todo cuesta, pero todo en la vida se puede lograr. Todos hemos nacido con las mismas capacidades, depende de nosotros que sepamos aprovechar. Pero todo hay que darle atención, ¿ya? A todo hay que darle atención. Hay que darle dedicación. Bien, eso sería. Entonces, por ejemplo, una persona en este examen se ha sacado 60. ¿Sí? Esta es la ponderación, ¿no? Esta es la ponderación. Y digamos, se ha sacado 60, en el segundo examen le fue mal 25, en el final supongamos que se sacó 50, que es esta la nota o la calificación. ¿Qué va a pasar con esta persona que tiene esta calificación? ¿Aprueba o no aprueba? Entonces vamos a ver va a ser 60 por, aquí cuántos puntos ha ganado de los 60. Aquí, vamos a ver, va a ser, no, cambiaré de letra. Esto, los 60 por 0.3, más, ¿cuál es? 25, también por 0.3, más 50 por 0.4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Su calificación es de 45 puntos. ¿Aprueba o no aprueba? Se aplaza, ¿verdad? Su nota sería de 45 si se sacó esto. Miren, incluso si esto fuera 55, ¿aprobaría? Tampoco aprobaría. Teniendo dos cosas aprobadas, no aprobaría, porque su nota, este es muy bajo y esto tampoco es muy alto. ¿Sí? Está bien, ¿no? A ver, veamos 40, 30 y 30. Sí, no aprobaría. Pero adicional, para que pueda aprobar, por lo menos debería ser 65 y 35, digamos así, ¿no? Y vamos a ver. Sí, esto por si. Y aprueba con 54 o con 55. Pero sus notas aprobadas deben ser un poquito mejores, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si tenía como hace rato? ¿Aquí cuánto tenía? Aquí era 30 y aquí era creo que 55, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos, aquí era 50. Este estudiante se aplazaba, ¿no? Con 47. Pero los puntos adicionales, ¿dónde van? Aquí son puntos adicionales. Los puntos adicionales son puntos que van ganando durante todo el semestre. Y digamos que, ¿cuántos puntos acumularon durante todo el semestre? Por decir unos 15 puntos o 20 puntos. ¿Qué va a pasar con estos puntos? Estos puntos los voy a sumar al primer o al segundo parcial. Por ejemplo, hasta el primer parcial acumuló algunos puntos. Yo voy a sumar acá. Entonces, en vez de ser solamente 60 esto subiría ¿a cuánto? A 75 sería su nota acá, gracias a estos puntos. Puedo sumarle acá o puedo sumar acá o de repente aquí dan 8 puntos, aquí 7 puntos, pero no importa, va a dar igual. Imagínense si estos 15 se los sumo acá, aquí serían 75, ¿verdad? ¿Qué pasa? Gracias a esos puntos adicionales, el alumno aprueba con 52. Estos puntos adicionales son puntos de regalo que voy a sumar al parcial. Puede tener adicionales para el primer parcial y adicionales para el segundo parcial. Entonces, eso es participación. Ahora, si doy algún trabajo práctico, alguna investigación, alguna cosa y pregunto, también eso voy a tomarlo como punto adicional para ir sumando. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta?
Hola. Está claro, ingeniera. Ya. Está todo claro entonces, ¿no? Bien. Entonces, puntos adicionales. Los adicionales es para sumar al parcial, al primero o al segundo parcial, no al tercer parcial, porque el tercer parcial vale 40%. Aunque casi vale el final, ¿no? Aunque casi vale igual que un parcial, ¿no? Pero está bien, no hay problema. Bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Ingeniera, buenos días. Buen día. ¿Algún libro que nos recomiende? Y ya, algún libro. Hay un libro de Rufino Moya, Estadística, ¿ya? Ese. Después, voy a saber qué, voy a tratar de buscar libros que hay en... O sea, yo conozco libros, pero no sé si habrá en biblioteca, pero eso, ese de Rufino Moya, Estadística, y hay otro... también de probabilidad, la parte de probabilidad. Fíjense que la materia, la primera parte de la materia, todo esto es descriptivo, hasta aquí, casi el 50%. Entonces aquí pueden utilizar el libro de Rufino Moya, Estadística Descriptiva, creo que llaman. A ver, espérense un ratito. Aquí lo tengo, el libro. Aquí está. Estadística descriptiva, conceptos y aplicaciones. Este es de Rufino Moya. Voy a poner aquí donde pongo. Ya. Dice el libro Estadística descriptiva. Y con letra minúscula dice al ladito conceptos y aplicaciones. Pero esta parte de estadística descriptiva, ¿de quién es? Es de Rufino Moya, ¿ya? El autor, Rufino Moya. ¿Qué sería de Rufino Moya? Pues hay otro libro, que me da este de aquí, un ratito. Que una vez lo presté, este libro, y le sacaron fotocopia y me lo despansaron, me devolvieron un desastre. Estos son este de Rufino Moya lo pueden conseguir donde venden libros, cuesta 30 pesos, 40 pesos, al menos costaba así, no sé cuánto estará. Pero no son caros, también no son como los originales, son esos libros peruanos que llegan, ¿ya? El otro libro que les va a servir para la primera y la segunda parte, dice, tópicos de estadística descriptiva y probabilidad. Este le sirve para todo. Aquí voy a poner. Tópicos de estadística descriptiva y probabilidad. Ya. Tópicos de estadística descriptiva y probabilidad. El autor es Máximo Mitac Mesa. Estos son los libros peruanos, pero este me gusta, es bonito. Máximo Mitac con C, Mesa. ¿Ya? Esos dos libros. Aparte de estos libros, yo les voy a mandar mis apuntes. ¿Sí? Todos estos apuntes que he ido, para poder dictarles, he ido recopilando de un libro, de otro libro, apuntes, y también les voy a mandar ejercicios. Entonces, aparte de estos libros, van a tener mis apuntes y ejercicios que he ido recopilando de diferentes libros. Ahora, hay otros libros también de estadística, por ejemplo, dice allá, probabilidad y estadística de Montgomery, creo que es un ratito. Hay por varios autores. Pero podríamos conseguir y bajar Olivia, aquí hay 13. Aquí 1,
2, este de fila, y basta con estos dos. Manson y Lin también es otro de estadística. Ya. A ver, aquí. Están viendo las hojas de... Ya. A ver, este libro, Probabilidad y Estadística de Milton Arnold. Son otros libros. Estos libros son de esos grandes y caros, ¿no? No son como de los peruanos que son... ¿Por qué son así? Porque tienen de todo, pues. Son libros donde tienen diseño experimental, tienen control de calidad, tienen y así un montón de cosas. Por ejemplo, les voy a anotar, por si podemos conseguir o alguien puede conseguir de los libros así virtuales. Ha de haber virtuales, porque yo para una materia me han pasado, para la materia de investigación de operaciones, tengo varios libros virtuales. Buenos. Entonces, estos quizás se puede conseguir virtual. Se los voy a anotar. Probabilidad y estadística con aplicación para ingeniería y ciencias de la computación. Bueno, y ciencias, a ver, se los voy a anotar. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias computacionales. Probabilidad y estadística. Probabilidad y estadística, ya. Probabilidad y estadística. Ahora con minúscula dice con aplicaciones para ingeniería, con aplicaciones para ingeniería y ciencias computacionales. Ciencias computacionales. Ese es uno. El otro libro, esto me gustaría, yo creo que se puede conseguir virtual. Este otro es bueno, que me gusta, probabilidad y estadística aplicada a la ingeniería. Este otro es así, es igual. Pero el autor no he puesto, ¿no? De este, un ratito. Ay, Dios. Un ratito. Ya, esto. Bien, aquí voy a poner su autor, de este Milton.Arnold. Este es por Milton. Milton.Arnold. Arnold. Eso es. De McGraw-Hill. Ese es de McGraw-Hill. El otro libro es Probabilidad y Estadística aplicada a la ingeniería. Aquí simplemente este es Probabilidad y Estadística. Aquí. Aplicada a la ingeniería. Simplemente. El autor de este libro es Douglas Montgomery y Jorge. Aquí ya. Douglas. ¿Cómo se escribe? Douglas. Douglas C. Montgomery. Y el otro es Jorge C. Runger. Y por Jorge C. Aquí, Ingeniera, Ajá. disculpe, esos libros que estás diciendo, lo pueden pillar en la plataforma de solucionario en Google y se puede descargar los libros que están nombrando. Y hay harto libro ahí, en esa plataforma. Ay, oye, me los puede descargar y me los manda y así mandamos a todo el grupo. ¿Sí? Ya lo voy a ver, lo voy a descargar y se los mando. Lo de estadística, ¿no? Porque hay básica.
No, claro, estadística, estos primeros que di son estadísticas básicas. Estos los pueden comprar, como les digo, vale 30 pesos, al menos valía así antes de la pandemia, ya no sé cuánto estará. Pero estos son mis apuntes, que yo se los voy a mandar. Y estos otros libros de acá, estos son los que hay como dice, ha de ver en Google, de los, así, son lindos libros son estos. Este de Montgomery, muy bueno. Este otro también. Liceo, se puede acceder usted a la plataforma a internet, nomás entra y pone el solucionario y ahí sale harto libro de todas las materias que quiera usted, de todas las carreras, el solucionario. Ya, a ver, voy a ver yo, bueno, lo veré y ya no copio entonces mis libros de aquí. Yo tengo hartos libros de estadística y saqué algunos, y allá no copio esto. Entonces, esos serían hasta ahí, ¿ya? Este libro es muy bonito. Hay el otro por Mason y Lin, otro por Hiller. Hay hartos libros de estadística, ¿ya? Pero eso sería. Yo les voy a dar apuntes y ejercicios. Esto es mío, ¿ya? Y esto es de los otros autores, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Ojo, la asistencia es importante. Yo sé que aquí en el sistema yo puedo poner asistencia para que todas las asistencias por clase me las grabe y no esté tomando yo lista. Pero como ahí va a estar la asistencia, yo también tengo el derecho de llamar a cualquier persona que esté en clase. Y si no me contesta, yo la asistencia la voy borrando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Ingeniera, Dígame. ¿esta materia tiene ayudante? Sí, tiene ayudante. Esta tarde voy a ir a tomar examen de ayudantía. Me han dicho que tenía un ayudante, ha estado 2, 3 semestres conmigo, o 4 creo, y dice que ahora va a haber examen, voy a tomar examen de ayudantía, es a las 2 de la tarde, y se están presentando algo de 5 personas para ayudantía. Entonces quiere decir nomás que hay gente que le gusta, que sabe si va a haber competencias, voy a ir a tomar examen. Ya la próxima clase, no esta semana, la próxima semana les estaré diciendo quién va a ser el ayudante. Sí tiene ayudantía. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Hola. Hola, hola. ¿No hay más? Bien, entonces este material yo se los voy a pasar en este momento, esto que hemos quedado, esto se lo voy a pasar. Y aquí vamos a poner bibliografía. Bibliografía, ahí está. Bien. Entonces esta hojita guardo y se lo voy a pasar por... Simplemente guardar. Y guardar y cierro. Y se los voy a pasar por al WhatsApp. ¿Y dónde está el WhatsApp? Y aquí no está el WhatsApp, lo es. No. A ver, el WhatsApp. Exámenes. WhatsApp. ¿Lo habré cerrado el WhatsApp? No. Ah, no, aquí está. Ya. Condolencia. Ya, estadística, ¿no? Este es estadística. Ya. Aquí, el solucionario. ¿Qué es esto? Montgomery. Ah, creo que ya pasaron, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Dónde está? Acá. Ya.
Alguien mandó este solucionario de Montgomery. El Es solucionario. el libro que lo descargué y se lo mandé. El libro Ah, qué lindo. Este libro de Montgomery es lindo. Ahí ya tienen un libro. Solo que estos libros que les decía que uno los compra y son carísimos, ¿no? Estos libros no tienen tanto detalle en la parte de estadística descriptiva. Ya lo pasan como si usted lo supiera, ¿ya? Y lo que vamos a ver nosotros es más el detalle, más la parte básica, el fundamento. Ya después podemos saltar a esos libros. Esos libros nos sirven, pero como les digo, ya nos... lo que vamos a ver de estadística descriptiva es como si... Estadística aplicada. Es como si ya uno supiera, tuviera toda esa base. Y la agenda quiero. Aquí está. Esta agenda se las mando. Bueno, esta es la que he corregido, ¿ya? Dice 2021, pero aquí ya le cambian nomás de fecha. A ver, le cambiaré el nombre. La fecha. Semestre 1, cambiar nombre. Semestre 1 y sería 2022. Ya está con esa fecha. Hemos modificado eso, ¿verdad? Ahí está el otro libro. Estadística básica para estudiantes. Ay, qué bien. Oye, gracias, gracias. Bien. Con esos libros vamos a estar servidos. Bien, entonces estos se los mando acá. Y ya tienen el libro. Ya tienen el... Y también les voy a mandar mis apuntes. No sé si lo tengo acá. Ahorita voy a ver. Excel, clases, exámenes, notas, prácticos. Aquí hay los prácticos 2021. Miren. Aquí están prácticos. Regresión, medidas descriptivas, medida bidimensional, regresión, probabilidad, bidimensional. Ah, no hay de organización. Voy a buscarles ya el práctico de organización, descriptivas. Aquí es cálculo. El 1 y el 2 falta aquí. Se los voy a buscar. Y de organización de datos. O de repente está acá. No sé. Cuando lo tenga más organizadito, se los voy a pasar los prácticos, ¿ya? La teoría es lo que quiero. Prácticos, ejercicios, regresión y correlación. Se los voy a pasar. Presentar, teoría. A ver aquí, teoría. Introducción, a ver, vamos a ver, este es mi teoría. ¿Ve? Estos son mis apuntes, por ejemplo, se los voy a pasar. Ajá. Ya, este es de la primera parte. Todo esto, la etapa de la investigación estadística, todo esto se los voy a pasar y todo esto es lo que vamos a ir avanzando desde la próxima clase. Se los pasaré. Este es el 1, introducción a la estadística y medida de tendencias. Ahí está. Ahí tienen mis apuntes. Lo único que me faltaría pasarles a ustedes sería, ay, no quieren, sería, ve, este libro es el que tengo yo, el de Milton, sí. Exactamente, y así este rojo es la cuarta edición, yo tengo la cuarta edición. De acá. Ya, entonces ya tienen estos mis apuntes, lo único que me falta es mandarles los prácticos. ¿De acuerdo? Bien, y también van a tener esto de aquí. Este es el PowerPoint que yo tengo para dar clase. Bien. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Ah? Chicos. Bien, si no tienen preguntas, vamos a avanzar una media hora y ahí vamos a dejar la clase, ¿ya? Bien, entonces aquí tengo, esto también se los mandaré, pues antes de que me olviden, un ratito. Se los mandaré este PowerPoint, lo cerraré. Bien, este PowerPoint, ok. Antes de empezar, presentación. Introducción. Mira, introducción a la estadística. Este es. Yo creo que este es. Ya.
Bueno, ya lo tienen todo, entonces voy a empezar. Antes de iniciar, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? No le pusimos fecha al examen final, ¿no? El que me estoy acordando ahorita. ¿Hasta qué fecha es el semestre? Hola. ¿Sigo con ustedes o me salí de aquí? Hasta el 1 de agosto. Ah, hasta el 1 de agosto. Entonces, este es julio, y nuestro examen es en julio, ¿no? Un ratito, ¿ya? Segundo examen, 9 de junio. Segundo examen, ¿qué fecha es? 9 de... A 9. Oh, quizás esa vamos a recorrer. Ya veremos, está bien. Es hasta agosto, el 1 de agosto, con entrega de notas será, ¿no? Ya. Sí. Bien, entonces ahí nomás dejemos. Bien, vamos a empezar con lo que es estadística. Esto sería el inicio. Dice, ¿qué es la estadística? La estadística es una parte de la matemática aplicada, como les había dicho. Proporciona un conjunto de conocimientos, un conjunto de técnicas y un conjunto de procedimientos. ¿Para qué? Y estas son las cosas que se hacen en estadística. Para levantar datos de una población o de una muestra. Datos. Para levantar cuáles son las características y luego sacar conclusiones. Para clasificar estos datos nos enseña. Nos enseña a organizar estos datos en tablas de distribución de frecuencia. Nos enseña a representar gráficamente estos datos. También nos enseña a procesar estos datos que ya están organizados en tablas de distribución de frecuencia. Nos enseña a organizar estos datos, procesar estos datos, a representar gráficamente estos datos. Estos datos que están organizados en tablas de distribución de frecuencia nosotros podemos procesar. Procesar, ¿qué quiere decir? Hacer una serie de operaciones matemáticas para sacar como resultado un número. Y ese número va a ser el que va a describir la característica de la población o de la muestra. Entonces, procesar consiste en hacer operaciones matemáticas con todos los datos para sacar un producto. ¿Ya? Y luego de haber sacado el producto, se hacen también, sirve para hacer inferencias. ¿Inferencias qué quiere decir? Que la estadística nos ayuda a hacer inferencias. La inferencia consiste en hacer un estudio de algo particular, individual, para sacar una conclusión para algo general, ¿ya? Hacer un estudio de una parte para generalizar, para sacar conclusiones para toda una población, universo o colectivo. Bien. ¿Qué es la estadística según diferentes autores? Es la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información, cómo dar una guía de acción en situaciones prácticas que entrañan incertidumbre. Según otro autor, la estadística es la ciencia de los datos, la cual implica su recolección, clasificación, síntesis, organización, análisis e interpretación para la toma de decisiones frente a la incertidumbre. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué tomamos datos? ¿Para qué procesamos datos? ¿Qué graficamos? ¿Para qué estamos trabajando con datos? Con el objeto de eliminar la incertidumbre, no eliminarlo, sino superar la incertidumbre de alguna manera. Porque la estadística también proporciona un conjunto de técnicas y métodos para superar esa incertidumbre, para poder tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Entonces, para eso necesitamos información. También la estadística, según otro autor, según Ross, dice, es el arte de aprender a partir de datos. Está relacionado con la recopilación de datos, su descripción,
ya su descripción, su análisis, y también nos lleva a sacar conclusión. ¿Qué es la estadística? Según otro autor, es la ciencia exacta cuyo objetivo fundamental es el estudio de diversas formas de comportamiento de la sociedad, para lo cual se fundamenta en el uso de diversos métodos y procedimientos matemáticamente demostrables, de manera formal y rigurosa. Según otro autor, según Fernández, dice la estadística es una ciencia que facilita la toma de decisiones mediante la presentación ordenada de datos observados en tablas y gráficos estadísticos, reduciendo los datos observados a un pequeño número de medidas estadísticas que permiten la comparación entre diferentes series de datos y estimando la probabilidad de éxito que tiene cada una de estas posibles decisiones, posibles. Esta definición bonita, sí, porque dice que es la ciencia que facilita la toma de decisiones, porque el arte de manejar todos esos datos, ¿para qué manejamos datos? ¿Para qué organizamos? ¿Para qué procesamos? Para tomar decisiones. Entonces aquí dice, es la ciencia que facilita la toma de decisiones, mediante ¿qué? La presentación ordenada de los datos. Es lo que nosotros vamos a aprender, organizar los datos en tablas de distribución de frecuencia. No solo organizar, sino poder representar gráficamente, ¿sí? Reduciendo los datos a un pequeño número de medidas estadísticas. ¿Esto qué es? Es usando las medidas descriptivas. ¿Para qué? Para comparar diferentes series, estimar la probabilidad de cada uno de esos. ¿De acuerdo? Bien. Estas son la división de la estadística. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta aquí es la estadística? Sí, Sí, ingeniero. está claro. Ya, está bien. Entonces vamos a pasar a este segundo. División de la estadística. La estadística se clasifica en estadística descriptiva, estadística inferencial y en la toma de decisiones. Y aquí hay algunos conceptos. Ya. Bien, vamos a ver. Bien. Bien, entonces, estadística descriptiva. Es la parte de la estadística, la descriptiva, que se encarga de la recolección de datos, su clasificación, organización, representación en tabla de distribución de frecuencias, ya, representación gráfica, procesamiento de datos para obtener las medidas descriptivas, que describen las características de los elementos de donde se recogieron los datos. Es decir, no sobrepasan al conjunto de conocimientos que proporcionan estos datos. Solo se limitan a analizar y describir. Bien, eso es estadística descriptiva. En otras palabras, aquí esto que está escrito lo he tratado de representar aquí mediante un cuadro. Dice, es la parte de la estadística que se encarga de la recolección de datos. Entonces, ya sea de la población o de una parte de la población, nosotros tomamos datos, ya sea de una población o de una parte de la población. Se encarga de la recolección de datos. Se encarga de su clasificación, organización y representación en tablas. O sea, estos datos aquí cuando procesamos nos estamos refiriendo a que se clasifican esos datos, se organizan esos datos, se organizan en tablas de distribución de frecuencias, ¿qué más? Se organizan, se procesan los datos matemáticamente para sacar, ¿qué cosa? Un producto, y el producto es la medida descriptiva. Esta medida descriptiva, ¿para qué sirve? Esta medida descriptiva sirve para
describir la característica de ese conjunto de elementos de donde hemos tomado los datos. Esos elementos pueden ser población o muestra. Yo solamente describo, dependiendo de dónde. Si he tomado de la población, describo a la población. Si he tomado de la muestra, solamente describo a la muestra. No voy más allá de donde he tomado los datos. No generalizo, aquí no se generaliza, solamente se procesa y se describe. Bien, la otra parte de la estadística es la estadística inferencial. Es aquella parte de la estadística que nos proporciona un conjunto de métodos, de teorías y conjuntos, técnicas, para poder sacar conclusiones que sobrepasan los límites del conocimiento que proporcionan los datos. En otras palabras, nos permite inferir, estimar, generalizar. Por ejemplo, aquí tengo todo eso que está escrito aquí, está en esta parte inferior gráficamente. Dice, ¿qué es la estadística inferencial? Consiste en estudiar a una población, pero no voy a estudiar a toda una población. De la población que está formado por un conjunto de elementos, voy a seleccionar algunos elementos, solamente algunos elementos, ¿sí? Y esos elementos, de esos elementos voy a sacar una muestra, ¿ya? Es decir, un subconjunto de la población. Un subconjunto de la población. Y población, un subconjunto de la población. El subconjunto de la población es la muestra. Y solamente de esta muestra voy a sacar datos. Solo de la muestra. No estoy sacando datos de la población, solamente de la muestra. Y esos datos de la muestra, ¿qué se hacen? Se procesan. Procesar quiere decir organizar los datos en tablas de distribución de frecuencias, representar gráficamente, procesar los datos para sacar, ¿qué cosa? Una medida descriptiva. Saco la medida descriptiva, pero esta medida descriptiva todavía hago inferencias con esta medida para poder utilizar esta medida como una medida que me sirva para describir a toda la población. Entonces se hace una inferencia. Estudio una parte de la población y sin embargo esos resultados del estudio me van a servir para describir a toda la población. ¿De acuerdo? Bien, eso es inferencia. En cambio, en este otro, puedo estudiar a la población o muestra, ya cualquiera de los dos. Si estudio a la población, describo a la población. Si estudio solo a la muestra, describo solo a la muestra. En cambio, aquí se estudia solo a la muestra y se describe a toda la población. La otra parte de la estadística es la de la toma de decisiones. Es la parte de la estadística que proporciona un conjunto de técnicas, métodos y modelos para la toma de decisiones en condiciones de certeza y riesgo. ¿Ya? Riesgo e incertidumbre. O sea, así la estadística proporciona técnicas para tomar decisiones en diferentes condiciones, ¿no? Certeza cuando tengo toda la información, riesgo cuando tengo parcialmente la información y tengo además probabilidad, e incertidumbre cuando no tengo información. Entonces, la estadística ha desarrollado un conjunto de técnicas para esta toma de decisión. Bien, se los voy a pasar este material y a la próxima clase vamos a continuar. Vamos a dejar aquí la clase, ¿ya? Bueno, chicos, hasta luego, ¿ya? Vamos a dejar aquí la clase por hoy. Y dejo todo este material para que ustedes sigan revisando y leyendo. ¿Ok? Bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenos días. Hasta luego. La clase. Ingeniera. Hasta luego, hasta luego. Bien, a ver, creo que ya pasé, sí, ya lo pasé. Hasta ahí quedamos. Ya.